Bendecido domingo, bendecido día de la alegría. Hermanos, en este día el mensaje de Dios viene en el Evangelio, donde nosotros vemos ese amor de Dios tan grande que tiene para nosotros y que siempre ha tenido para nosotros. Y vemos que en el Evangelio encontramos esa frase que muchos la reconocen y muchos incluso la ponen en sus carros, muchos incluso se la ponen hasta tatuaje. Esa palabra es San Juan 3:16, que dice: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Y esa frase es bien conocida, esa frase de la misericordia y el amor de Dios. Pero hay algo más. Esa frase que tú conoces y que yo conocemos, de verdad la creemos. Creemos en la voluntad del amor de Dios para nosotros, en ese amor que se entregó para cada uno, en el cual Él vino en persona a entregarse por nosotros. Vemos en el Evangelio que Jesús tiene un diálogo con Nicodemo. Y ese diálogo empieza Nicodemo viniendo a Jesús, viniendo en la oscuridad, en la tarde, en la noche, pero viniendo hacia Jesús, que es la luz. Y Jesús le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Jesús estaba refiriéndose al libro de Números, donde este pueblo, como menciona la segunda lectura, que decía: tras infidelidad de estas personas, este mundo, este pueblo, pecaba y pecaba contra Dios. En ese entonces, el pueblo de Israel se quejó contra Dios y contra Moisés, diciéndole que para qué los habían sacado de Egipto, que no tenían ni agua que beber, ni ellos ni sus animales, y que lo malo que tenían era ese horrendo maná. A cuestión de eso, la cólera de Dios llegó y les permitió que vinieran esas serpientes a morder a ese pueblo. Y la serpiente estaba mordiendo a ese pueblo y el pueblo estaba muriendo. Se arrepintieron y suplicaron a Moisés que le dijera a Dios: pídele a Dios que ya no queremos morir. Moisés oró a Dios y Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en un mastil. Así lo hizo, y el que la viera, si hubiera sido mordido, se iba a salvar. Eso nos tiene que recordar a nosotros todo el tiempo que tú y yo vemos una serpiente, aunque parezca inofensiva. Déjeme aclarar algo: una serpiente no es una mascota de mi predicción. Yo les tengo miedo. Yo me recuerdo cuando estaba chico, que iba al rancho con mis abuelos, tenía miedo hasta caminar porque tenía miedo a las serpientes, no quería ver. Y como yo iba a la ciudad, hacia el pueblo, siempre andaba cuidándome. Y la gente de allí sin nada, ellos caminaban como si nada. ¿Qué quiero decirte con eso? Que si tú y yo ahorita vemos una serpiente, te tiene que recordar que es la muerte, que es el pecado. Que es el pecado que nos lleva a nosotros a alejarnos de Dios y a sufrir con Dios, porque Él sufre con nosotros en el pecado. Y ¿sabes una cosa? Esa serpiente que levantaron, esa serpiente iba a sanar. Esa serpiente iba a sanar a todo el que la viera. Y a nosotros nos tienen que recordar que cada que la vemos nos va a sanar, porque nos va a llevar, pero la serpiente no te va a sanar. Te va a sanar Dios tras la misericordia de la serpiente.
Y nosotros tenemos que ver a ese ser, a ese animal, como fruto de salvación de Dios. Nos tiene que recordar nuestro pecado y el pecado de nuestros padres, que fue a través de esa serpiente que cayeron, y es a través de esa serpiente que nosotros seguimos cayendo. Entonces nosotros, cuando vemos una serpiente, tenemos que entender que hay algo más en ese símbolo, porque Jesús usó este símbolo con Nicodemos y le dijo, así como en el tiempo. Esa gente miró y miró a la serpiente, y por la misericordia de Dios ese tiempo quedaron sanados. Y entonces nosotros tenemos que ver que a través de la serpiente, esa serpiente que nos aleja de Dios, y Dios usó ese símbolo para que vieras tú dónde te encuentras y dónde me encuentro yo. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros ya nos acostumbramos a tener nuestras culebritas, nuestras serpientes, y muchos de nosotros ya no lo vemos mal. Muchos de nosotros hasta duermen con ellas. Muchos de nosotros tenemos una de mascota y la cuidamos. Y muchos de nosotros ya ni queremos venir a misa. ¿Y por qué? Porque tenemos que darle de comer a nuestra serpiente. Quiero decir con esto que muchos de nosotros no venimos a Dios porque hay otras preocupaciones que tenemos que hacer. Hay otras cosas que no queremos que se vean. Y el Señor le dijo a él, a Nicodemo, ¿sabes qué? Así el Hijo del Hombre va a ser levantado. ¿Pero para qué? ¿Para qué va a ser levantado el Hijo del Hombre? ¿Para qué será? ¿Sabes para qué? Para que tú también veas que Él, y a través de Él, cuando tú lo veas en la cruz, tú te vas a dar cuenta que Él es el que vino a darte vida. No nomás a sanarte, sino a darte una vida eterna y una vida en abundancia. Amén. Una vida en abundancia donde Él te da la vida eterna. Él nos da la vida eterna, pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos nosotros que levantar la vista y tener esa mirada de fe hacia Él y ver que lo que tenemos alrededor no es lo que nos lleva a la vida eterna. Y si tú ya te dejaste picar por la serpiente, recorre a Dios, voltea a ver al Señor a lo alto, porque tú no estás ni yo estoy para andar arrastrados en el suelo. Nosotros no estamos para andar en el suelo, nosotros estamos para estar en el cielo, arriba. Y por eso tu mirada tiene que estar hacia arriba, hacia el Señor. Y por eso el Señor va a ser elevado. El Señor es elevado. De acuerdo al profeta Isaías, dice que el Señor va a ser exaltado y elevado en lo alto. Y yo y tú estamos hechos para eso, porque somos a imagen de Dios. Nosotros no estamos impuestos ni estamos para estar en el suelo ni arrastrándonos. Aunque muchos de nosotros nos lleva el pecado a eso, a arrastrarnos, a condenarnos, porque el mal es lo que nos lleva a condenarnos por el propio pecado que tú y yo tenemos, por las propias cosas que nos pasan, por tanto sufrimiento que tenemos. No miramos al Señor, ya no lo vemos, ya no nos recuerda, porque nos acostumbramos a vivir en el dolor, nos acostumbramos a vivir en lo que nos ofrece la sociedad, nos acostumbramos a vivir en todo lo que está en este mundo, pero nosotros no. Y nosotros como mexicanos tenemos que tener algo más bonito. Tenemos un símbolo. ¿Sabes cuál es el símbolo? El símbolo de la bandera de México, donde una serpiente está agarrada por un águila y la está levantando. Y tú tienes el poder de levantarte. ¿Por qué? Porque te levantaste a través de Jesús. Jesús es el que te levanta. Jesús es el que te da la vida eterna. Jesús es el amor. Y si nosotros vemos que dice el Señor, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. ¿Tú te imaginas que ese es el amor de Dios? ¿Tú crees en ese amor de Dios? ¿Tú vives ese amor de Dios? ¿Tú entiendes ese amor de Dios? Tanto Dios amó al mundo. Muchos nos gusta esa frase, pero no la creemos. No creemos que el amor de Dios, y ese amor de Dios nosotros no lo creemos. Y aquí dice el Evangelio que si tú no crees en el amor de Dios, tú ya eres condenado, y tú caminas condenado. Puedes ir a trabajar, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero ya estás condenado porque no crees en el amor de Dios. El Señor dice que tienes que creer en Él. ¿Por qué? Porque Él no mandó a Jesús para que te condene, Él lo mandó para que te salve. Pero nosotros tenemos que entender. Dice que la causa de la condenación que nosotros tenemos es ¿por qué? Porque nosotros decidimos la oscuridad.
Nosotros decidimos quedarnos en lo oculto para que no se vean nuestras obras. Y ese es el pecado. Y esas son las cosas que no vienen de Dios. Tú y yo tenemos ahora el derecho de vivir como hijos de Dios porque ya lo vivió Jesús y Jesús nos lo dio a nosotros. Nosotros lo ganamos, pero ¿sabes qué? Nosotros lo perdemos porque nosotros no reconocemos la misericordia de Dios. Y por eso dice la segunda lectura que nosotros ya estábamos condenados, que nosotros ya no teníamos la vida. Pero vino Él a darnos la vida, vino Él a morir por nosotros y entregarse a nosotros para que nuestra vida siga hacia adelante, siga hacia Dios, pero no para que se quede aquí. Tú quieres vivir en este mundo donde tú ves este paraíso en todos lugares, quieres irte de vacaciones, encontrarte con el paraíso, quieres ir a buscarlo, pero en el paraíso no se encuentra aquí. El paraíso se encuentra en Dios. En cambio, si tú decides hacer las cosas de Dios y si tú vas a la luz, como Nicodemo salió de la oscuridad a encontrarse con la luz, con Jesús mismo, si tú y yo vamos a encontrarnos con Él en el sacramento de la reconciliación, si nosotros nos encontramos con Él, recibimos la luz y la misericordia de Dios para darnos la dignidad de hijos de Dios de nuevo que habíamos perdido a través del pecado. En este día, hermano, ya no te arrastres, ya no te enamores de tu culebrita, ya no, déjala en paz, abandónala, déjala que se vaya, porque no te pertenece. Ese no eres tú, esa no eres tu esencia. Tu esencia es ser hijo de Dios. Tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y no te escondas como Adán en el principio, cuando Dios le habló y le dijo, ¿dónde estás? Dijo, te oímos que veníamos y nos dio miedo y nos escondimos. ¿Y por qué te escondiste? Porque estamos desnudos, porque tenemos el pecado. No, nosotros estamos para la gloria de Dios en la luz y caminamos en la luz. Y tenemos que arrepentirnos del pecado y de las cosas que nos llevan a la oscuridad. Nosotros somos hijos de la luz, dice San Juan. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que caminar hacia la luz y con la luz. Por eso quiero que en este momento vuelvas tu mirada hacia la cruz otra vez. Si la alcanzas a ver ahorita, fíjate en la cruz. En la cruz es el instrumento para que nosotros encontremos la salvación de Dios, para que nosotros lleguemos a Dios. Nosotros no podemos llegar a Dios si no caminamos en la cruz. Pero ¿sabes qué? Tengo una noticia. La cruz, dice el Evangelio, carga tu cruz y sígueme. ¿Pero para qué? ¿Para qué? No es para que tú andes arrastrando la cruz por todos lados. No, es para que te subas en ella. Y a través de ella tú encuentras la resurrección con Jesús. Mueras en Jesús y resucites con Jesús. Y Jesús en la cruz venció. Y venció la muerte y venció las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Nosotros estamos llamados a ir hacia la luz, a encontrarnos a la luz a través de su evangelio, de su palabra. El Señor nos muestra la luz. El Señor nos dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y el Señor no viene para condenarte. No viene para condenar a nadie. Viene para que nosotros nos salvemos y para que nosotros tengamos vida eterna. Una vida en Dios y con Dios y para Dios. Y sabes una cosa, ahorita, no sé si me lo alcanzas a ver ahorita. Fíjate lo que acabo de hacer. Lo que acabo de hacer es mostrarte algo. Mostrarte a Jesús en su palabra. Te muestro a Jesús en la cruz y te voy a mostrar a Jesús en el sacramento de la Eucaristía, donde el Señor lo va a levantar y lo va a elevar una vez más para ti y para mí, para que tú creas y tengas vida y no seas condenado, para que tú creas que Jesús vino a salvarte, vino a morir por ti, pero vino a resucitar por ti y está sentado a la derecha del Padre, donde tú y yo vamos a estar. En el momento que el Padre ande, celebre, la va a elevar y le vamos a pedir que por misericordia y por amor tu corazón se rinda a esa elevación y el mío, y podamos ver a Jesús resucitado, vivo para todos y no muerto, sino un Dios que está vivo y está para ti. Ese Dios que va a ser elevado no una vez, dos veces, para que tú creas y no te condenes.